Bien, pueden sacar eso que se les pone ahí, la señorita que habla muy gentilmente. Vamos a orar, ahora sí. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor, papito lindo. No hay nadie que nos haya dado tanto amor como nos diste tú. Señor, es inagotable, es inmenso tu amor, porque nos viene tratando desde el principio del mundo, Señor, cuando tú hiciste los cielos, la tierra, los mares, lo que en ellos habita, cuando nos formaste del polvo de la tierra y soplaste aliento de vida sobre nuestras narices. Gracias, Señor, Padre de la gloria, por los pecados que has perdonado, Señor, en este día. Gracias, Señor, y te pedimos porque tu palabra dice que si hay algún hermano que no ha cometido pecado de muerte, podemos pedir y le das vida. Gracias, Señor, por aquellos en la cual tú le das vida a través del perdón que te pedimos, no solo para nuestras vidas, sino para nuestros hermanos, para el cuerpo de Cristo. Bendecimos, Señor Padre, tu palabra. Te agradecemos, Señor Padre, por darnos gratuitamente, Señor, del conocimiento que viene del cielo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y de haberlo levantado de entre los muertos victoriosos. Gracias, Señor, porque en ese mundo, gracias porque en ese nivel nos movemos nosotros sin nada que ver el diablo, Señor Padre de la gloria, en nuestras vidas, en nuestro mover, en nuestro estar o en nuestra comunión contigo. Lo reprendemos, lo echamos fuera, lo atamos, lo sujetamos y le ordenamos al fuera de nuestras vidas, fuera de los contornos, fuera de los lugares donde está el pueblo de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ahora enmudece, calle y retrocede en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Declaramos libertad sobre nuestras vidas, declaramos libertad sobre la familia de Cristo, declaramos que el fuego de Dios es el que purifica nuestras vidas y nada tiene que ver ni el mundo, Señor, ni las costumbres que en ellos traen la cultura. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos, bendecimos tu palabra, el conocimiento que tú das a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Quiero que primero, para que podamos entender lo que vamos a hablar, podamos ver dos pequeñas palabritas que nos va a decir cómo es que vamos a empezar esto. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo encontró? Mire, y dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahora, ¿qué dice? ¿El Nuevo Testamento nada más es bueno? No, dice toda la Escritura, ¿sí? Toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios primero y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, ¿sí? Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y buena para que usted sea un buen hombre, una buena mujer de Dios. Toda. Y ahí es donde empezamos a voltear argumentos, ¿sí? De que sí o sí, sí o no, o sí, o qué hago. Y segundo, Mateo 4:4. ¿Se acuerda usted de esto? Mateo 4:4, ¿se acuerda que usted dice, no solo de pan vivirá el hombre? ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino que dice, de algunas palabras que salgan de la boca de Dios. No, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Toda, Mateo 4:4, toda dice. Y no le estaba diciendo a cualquiera, ¿sabe a quién le estaba diciendo, no? ¿Con quién estaba conversando Jesucristo ahí? Entonces, le estaba haciendo entender de que ninguno que viniese de parte de Dios desecharía un tilde
de lo que había emanado la boca de Dios. Entonces, cuando usted le pregunten algo, ¿y usted qué hace? Usted cumple la Torá, toda la palabra es buena, toda. Ah, pero si usted no es judío, usted no puede cumplir. Sí puedo cumplir, porque lo que no pudieron cumplir por fuerza de hombre, Jesucristo me dio el permiso para cumplirla con el poder del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia, hermanos queridos. Ellos toman la Torá como una ley para reprenderse entre los hombres. Nosotros tomamos toda la palabra de Dios porque es buena para nuestra vida. Hay diferencia entre, y ahora vamos a ver esas diferencias que hay en interpretación. Yo no le digo Torá, no le digo Pentateuco, le digo palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, escrito está. Y ahora vamos a ver qué significan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo analiza como él quiere la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo que está en su vida la analiza como fue dicha desde el cielo. Entonces usted tiene que tener la alarma en la cual le diga, esto no corresponde, ¿sí? Usted tiene la alarma, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces usted debe saber justamente eso cuando alguien le está hablando y decir, pero acá hay algo que no va. Más allá que por ahí puede encajar en mi corazón, hay algo que no va, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo hablándole a su vida y a su corazón. Vamos a ver entonces, en la página 7 del material, el que lo llega a tener, ¿sí? Va a ver que dice el orden del Pentateuco. Acuérdese, estamos siempre en los primeros 5 libros, más allá de que no se llamaban así, que después fue, que ahora lo vamos a ver. Para después poder entrar a este conocimiento en el cual... Quiero aclararle algo, mis hermanos. Si usted me ve que me rasco la cabeza, porque muchos me han dicho, o me froto la nariz, vuelvo a decírselo, a algunos se los dije, cuando empiezo a hablar del Señor es como que algo me pasa por acá por el pelo, ¿sí? Me hace así, me hace cosquilla. Entonces no es que tengo piojo, por encima tengo el pelo corto, pero es así. Y entonces no puedo, no aguanto a veces y me tengo que hacer así porque me hace cosquilla, pero eso no, a usted lo tratará el Señor de otra manera, ¿tá? Para que quede aclarado eso si por ahí me ve ahí. Bien, dice el orden del Pentateuco, escuche bien, porque lo que vamos a ver hoy no lo va a encontrar en ningún seminario. Y de hecho lo estuvimos haciendo, ¿cómo es que se dice? Segundas opiniones con el maestro de la palabra Héctor Zubulowski de Paraná, ¿sí? Él nació en una casa judía, se crió como judío, pero como judío se desvió, y un día cuando se desvió, el Señor Jesucristo lo sanó de su desvío y volvió a su casa a decirle a sus padres hebreos que Cristo era cierto y que Cristo existía. Desde ahí nunca más pudo ver a sus padres, lo echaron. Pero él aprendió en una casa justamente hebrea, y por eso él sabe la terminología y los engaños que el hombre le puede poner. Hoy tuvimos un almuerzo precioso en el Señor de palabra de Dios y pudimos desasnarnos de un montón de cosas que voy a compartir con usted. El orden del Pentateuco, dice, y escuche bien, tenemos que amar la palabra de Dios, esa es la conclusión, ¿sí? Amemos la palabra de Dios, no porque sea ley o no sea ley. Ahora, hoy vamos a ver 3 leyes y vamos a tratar de discriminarla en el sentido de poder diferenciarla. La ley de Dios, dice la Biblia, la ley de Moisés y la ley de Jesús. Usted sabía que en la Biblia estaban esas 3 leyes, ¿sí? Lo ha leído tantas veces que quizás no le presta atención, pero Dios en un momento dado se reserva estos regalos en el tesoro para que después nosotros podamos fijarlo en nuestras vidas y tener el oído atento cuando alguien diga la ley de Dios. Ah, estás hablando de una cosa, nada que ver con la ley de Moisés. Y la ley de Cristo es la que Dios le mandó a hacer, porque Él dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y muchos van a querer confundirlo, ya vamos a ver, ¿eh? Hoy estoy que no aguanto para contarles esto. Dice así, la demostración del carácter de Dios y el desarrollo de su gracia hacia el hombre, tal como ya hemos dicho, viene formando un hilo de oro que recorre todo el Pentateuco, ligando sus partes y consolidándolas en una unidad orgánica. El orden cronológico de sucesión dispone las partes según el carácter histórico, ¿sí? O sea, estos primeros 5 libros tienen una razón de por qué uno, por qué el otro, y por qué el otro, y por qué el otro. No están puestos al azar, ¿sí? No quedaría bien primero Éxodo, después Génesis.
no quedaría bien. Eso se llama canon, se llama medida en griego, ¿sí? Dice, el orden cronológico de sucesión dispone las partes según el carácter histórico. La gracia en Génesis describe el comienzo de las cosas y pasando en medio de los descendientes de Set, alcanzan a Abraham, cuya familia llegó a ser la heredera de la promesa para todo el mundo. Yo le voy a preguntar algo ahora, porque siempre me gusta hacer esto, para dejarlo pensando un poco. ¿Usted leyó alguna vez Hebreos 11? ¿Sí? Habrá leído Hebreos 11. Hebreos 11, el cual empieza, es la fe, ¿sí? ¿Se acuerda, no? Pero si usted empieza a ver lo que dice Hebreos 11, empieza a hablar de toda la fe. Y empieza a decir, por la fe estos alcanzaron, por la fe apagaron incendios impetuosos, por la fe, ¿sí? Y al final le da una mala noticia que vamos a ver nosotros, ¿no? Pero mi pregunta es esta, usted va a ir pensando mientras va pensando lo que le voy diciendo, hoy un día de pensamiento. ¿Por qué en Hebreos no nombra ninguno del Nuevo Testamento de la fe de ellos? ¿No se dio cuenta? Ahí no está Pablo, no está Timoteo, no está Pedro, no está nadie. ¿Debe haber alguna razón por qué habla de la fe de los hombres del Antiguo Testamento solamente un libro que está en el Nuevo? Lo agarré. Bien. Dice así, el Éxodo se registra el nacimiento y el liberamiento de Israel como una nación. En Levítico es una radiografía de la vida espiritual de los alcanzados por la gracia, mostrada en lecciones prácticas y objetivas. Al pie de Sinaí, el libro de Números retoma la historia y deja al pueblo de Dios en las fronteras de la tierra prometida. Deuteronomio recapitula y ensancha y consolida todo lo anterior. Entonces, esas son las partes que conforman estos 5 libros que debemos entender nosotros por qué lo leemos. Espíritu devocional del Pentateuco, escúcheme bien. Como las observancias ceremoniales ocupan un lugar prominente en los registros de Moisés, se ha declarado que el Pentateuco deja mucho que desear en cuanto al amor y la gracia de Dios y en cuanto a la espiritualidad interior de los creyentes, enfatizada en el Nuevo Testamento. O sea, todo dice, el Nuevo Testamento tiene más amor y más gracia que el Viejo Testamento. Y no es así. Pero no se debe perder de vista que las partes de la ley que hacen referencia a las purificaciones ceremoniales siempre tenían como objeto apelar a la santidad interior por medio de símbolos exteriores. ¿Sí? Todos los ritos que hay, todo lo que exteriormente le demandaba Dios al hombre, no era con un sentido que el hombre lo cumpliese simplemente. ¿Sí? Dice, todos los ritos sacrificiales tenían el mismo objeto, producir en el interior del creyente una viva necesidad de ser santos. ¿Sí? O sea, Dios le decía, agarra un cordero, cuídalo un año, con el motivo de que supiera que ese cordero no simplemente era un animal para matarlo, sino que ese cordero representaría las ganas que tiene la persona de ser puro y santo delante de un Dios más puro y más santo. Entonces, tenía una finalidad los sacrificios y los ritos que se hacían. No es que se hacían en un cumplimiento simplemente exterior, era llamar la atención de su pueblo para que su pueblo le preguntase por qué debemos hacer esto. Eso llamaría la atención a Dios y la explicación sería de que sé santo porque yo soy santo. Entonces, el problema era cómo lo hacían ellos, no la intención del Señor en un principio. O sea, el Pentateuco lo que tiene de bueno es llamarte la atención para que vos seas santo. Si vos comprendés que haciendo eso sos santo, entonces lo que vas a llegar a la conclusión de que Dios te ama. Y ahora vamos a ver que Jesús resumió algo que es ley y que no es conocimiento. Entonces, el Pentateuco tenía una razón del por qué ser así. El Espíritu Santo no había descendido a la tierra, sino sobre los que el dedo de Dios venía. Entonces, Dios le tenía que hacer entender cómo es la búsqueda de la santidad, sin que el Espíritu Santo esté.
Por eso que le decía, ustedes tienen que darse cuenta, si ven a alguien que yo elegí, que no simplemente lo elegí por ser una tribu linda, si yo le elegí para que ellos lleven un pectoral, para que tenga las 12 piedras, para que ustedes no le vean ni el tobillo por la santidad que tenían, estaban los escalones de la escalinata al templo, pensado para que no levante el pie más de lo debido y no se le vea ni siquiera el tobillo al sacerdote, debían de entender de que había una razón. ¿Por qué a él se le demanda tanto y a nosotros no? Entonces, Dios está buscando que a través del sacerdote entendamos nosotros de que debemos de ser santos. Entonces, ya empezamos a ver que lo sacrificial en el Pentateuco llevaba la santidad al hombre. El problema es que el hombre no quería la santidad. No es como ahora que todos buscamos la santidad. La cara de Santucci. No me haga esa cara, por favor. ¿Sí? Pero había un motivo entonces. No era simplemente nosotros derramamos sangre y revolvamos el cordero y el Señor nos perdone y nos va. No, había un sentir. Si vos criás un año, un animalito, y vos lo tenés, y vos lo cuidás, y vos convivís, encima un cordero dormía con el pastor, estaba con los hijos del pastor, corría con los hijos del pastor, ¿entendés? Sabía lo que era la escoba del señor, de la señora del pastor. Entonces, era alguien de la familia que vos después al año tenías que matarlo, lo entregabas a un hombre para que lo mate, no lo veías más. Entonces, debía de sentir algo la persona. Ahora, ellos se desviaron tanto que al final, ¿qué hacían? No llevaban el cordero, nos llevaban la plata, estaban los cambistas, le cambiaban la plata que decía, venga un cordero, aquel que está más limpito, le quiero dar lo mejor al Señor. A ver, ¿cuál es el más blanco que vos tenés ahí? No importa si sale 6 dracmas, no importa, dámelo, ese, mi Señor lo va a querer más. Y el Señor dice, ese no era el sentido. El sentido era que vos lo críes un año, que vos estés fijate que no tiene mancha, que no tenga, que no se agarre un alambre púa, que no se caiga, que no lo muerda un lobo, que no le saque un pedazo, pues ya no lo podía llevar. Otro más, elegir otro. Entonces, el problema era ese, no era que el Pentateuco no recibía amor y no tenía amor. El problema era que estaba llamando a la reflexión al corazón del hombre. Dios era el primer paso que le daba al hombre para que pudiese volver de su pecado. ¿Sí? Acuérdese de esta palabra. Dios siempre buscó estas cosas para reconstruir el corazón del hombre. Porque el hombre ya había fallado. ¿Dónde? En Adán. Entonces, estas cosas eran otra vez para volver a la transformación. Es una palabra que siempre va a estar en nuestra boca. Dios buscaba la transformación de ese pueblo. Él tenía que empezar de alguna manera. Él empezó a hacerse conocer, no todo drásticamente, sino cronológicamente. Dios empezó a dar a conocer su nombre, su existencia, empezó a dar a conocer cómo él era mayor que el hombre. Sino, ¿para qué le dijo a Moisés? Sentate ahí que vos vas a escribir lo que pasó, ¿se acuerdan? 6.000 años atrás. La razón era esa, que el despertar del corazón del hombre debía decir, cuando veía la majestad de lo que Dios tenía que hacer para perdonarlo, en decir, realmente hay un Dios tan grande que nos ama tanto, que todas estas cosas las debemos hacer a causa de nuestro pecado. Pero no pasaba eso. Pero más allá de juzgar si pasó o no pasó, estamos interpretando que la ley de Dios es santa y es buena. Ahora vamos a ver, ahora no necesitamos, ¿por qué? Porque hay algo mejor, ¿sí? Que llevar, ¿qué? Un cordero. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hay cosas mejores, ahora vamos a aprender, pero sí había algo divino, algo amoroso, algo de gracia ya desde el principio. Cada purificación ceremonial, cada ofrenda, cada sacrificio llevaba impresa la demanda de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Nada estaba simplemente librado a que Israel pagase un tributo. No. Dios no necesitaba nada. Dios no necesita nada. Sino estaba transformando, estaba enseñando, estaba dándose a conocer. ¿Sí? Por eso es importante desde Génesis a Apocalipsis, porque así conocemos todo en la historia que Dios va a hacer vivir a la humanidad y va a hacer vivir a sus hijos hasta que venga a buscarnos.
Por eso nadie va a poder decir no tuve advertencia, no se puede. ¿Sí? Dice, en cuanto al amor, nos basta recordar que cuando Jesús hizo un resumen de toda la ley, dijo, ¿qué dijo? Cuando resumió toda la ley. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue la primera palabra que salió de Jesús cuando resumió toda la ley? Amarás a tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tu fuerza. Amarás. Lo primero que salió para resumir la ley es amarás, es amor. En el Señor Jesucristo salió el resumen de toda la ley, amor. Entonces, no pueden decir que la ley no tenía amor. No, no supieron darle el amor que la ley traía. Pero Jesús sí dijo, ¿cómo que no? ¿Querés que te resuma todas estas cosas? No solamente la ley tuya, sino la ley de Moisés con 613 preceptos, amarás. Mira qué difícil que era. Y qué difícil que es hasta ahora, ¿no? Porque a nosotros también nos dice, el segundo mandamiento es igual de importante que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía lo andamos codeando, mordiendo, ¿sí? Pellizcando, cabezazos espirituales le damos al hermano. Pero es así. La ley traía ya amor desde el comienzo. ¿Por qué? Porque Dios es. Dice, fue el carácter espiritual de los escritos de Moisés que inflamó el amor y gozo de los corazones de los escritores bíblicos que figuraron después. David expresó estos sentimientos al decir, en la ley de Jehová está mi delicia y en su ley medito día y noche. Salmo 1, capítulo 2. ¿Sí? ¿Dónde estaba la delicia de él? En la ley de Dios, porque él se dio cuenta de que era buena. David fue el primero que se dio cuenta de que Dios le derramaba amor siempre. Por eso que le dijo, yo para entender el amor de Dios, ¿qué necesito? Dijo David. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le dijo, no saques de mí tu Santo Espíritu. Los demás no lo dijeron. Él se dio cuenta. ¿Por qué? Porque él experimentó el amor aún estando en la ley. Por eso le dije, no saques de mí tu Santo Espíritu, ni quites de mí el gozo de la salvación. ¿Cómo sabía que iba a ser salvo él? Había algo en él y era a través del Espíritu Santo. Él no usó el Espíritu Santo simplemente para comerciar, sino para entender el amor de Dios. Por eso sabía lo que era el perdón. Por eso cuando se murió el hijo, cuando él pecó, cuando hizo mal, dijo, yo sé que él no vendrá a mí, pero yo iré a él. Sabía que estaba en el cielo, sabía el amor de Dios. Entonces, la ley está llena de amor. El problema era los que manejaron esa ley, que no la llenaron con ese amor. ¿Se acuerda usted lo que le dijo Jesucristo a los fariseos, no? Le dijo hipócritas, ¿se acuerda que ustedes que ofrendan, diezman la menta, el eneldo y el comino y se olvidan? ¿Por qué le decía eso? Porque la menta, el eneldo y el comino no se ofrendaban, porque estaban puestos como una hortaliza. Es más, se llamaba hortelano el que cuidaba de la menta, el eneldo y el comino. Lo vendían, pero en realidad no era para vender ni siquiera. Por eso se acuerda que se había equivocado cuando resucitó el Señor y pensó que era el hortelano, era el que estaba cuidando justamente la menta, el eneldo y el comino. Él es hipócrita, ustedes están dando más de lo que yo dije, porque yo dije de los frutos de los árboles, nunca dije del piso. Ahí hay otro problema. Entonces, era lo que le estaban dando a la ley, un sentido de comercio, pero no era lo que la ley traía. Porque se olvidaban la justicia, el amor. Y ese era así el problema que tenía. Jesús vino y se los dijo, porque yo sé bien a qué vino la ley. El problema es que ustedes no sabían a qué vino la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. Y una continuación, expansión del Salmo 19, que se puede encontrar en Salmo 119, que es la melodía de un corazón que palpita de gozo celestial al contemplar a Dios en su santa ley. Este es el capítulo más largo de la Biblia y cada uno de sus versículos, menos el 122, hace referencia a la ley. O sea, la ley traía amor. ¿Cómo no va a traer amor? Si fue dada por un Dios de amor.
Para ello se emplean las palabras ley, estatuto, ordenanza, testimonio, juicio, precepto, palabras y muchos más. Se considera que en cada caso se hace referencia al Pentateuco y en forma condensada a los 10 mandamientos. De manera que el espíritu de santidad, devoción, vida abundante y verdadera espiritualidad se halla en el Nuevo Testamento, viene a ser simplemente la extensión y ensanchamiento del mismo espíritu que bajo símbolos y figuras abunda en el Pentateuco. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es lo que ensanchó Cristo que ya venía en el Viejo Testamento. Así que, mis hermanos, el Viejo Testamento, el Pentateuco que estamos estudiando, está lleno del amor de Dios. Está lleno de la justicia y la misericordia de Dios. El problema es que los hombres que administraban eso no entendieron. Por eso es que ellos, como no entendieron, se aferraron a la segunda ley que puso el Señor, y es la ley de Moisés, no a la ley de Dios. Y ahí vino un gran problema. Antes de enseñarle lo que le voy a decir, si usted ve ahora, porque después habla de Dios, que nosotros vimos que ahí muestra el carácter de Dios, cómo es Dios, cuál es el nombre de Dios, cómo se da a conocer el nombre de Dios también en el Pentateuco. Ya vamos a aprender también un poquito de las cosas que pasan ahí, y la vamos a ver en Génesis. Pero si usted después se va, mi hermano querido, en la página 11, si no tiene el material, no se preocupe, en la página 11 va a ver que dice Guía de Estudio para Análisis del Pentateuco. Y va a haber una cantidad de preguntas ahí, ¿sí? Pero si usted ve, no es que es una trampa, sino que lo está preparando a usted, ¿sí? Si usted ve todas las preguntas que va a ver en la página 11 y la página 12, que usted lo va a ver así, si usted se da cuenta que hay una partecita acá arriba que está al revés, pero que en realidad no está al revés, ahí está la solución. A todas estas preguntas que usted va a responder, está la solución acá, mi hermano querido, ¿sí? Como si fuera pata para arriba, está la solución de todas estas preguntas. Es porque el estudio lo va preparando cómo quiere que usted responda, ¿sí? Para que vea que hay una manera fácil. Le va a decir, defina la palabra Pentateuco. Y si usted da vuelta a la hoja, así, la página 12, dice 5 libros. Le da la solución, pero es para prepararlo, para que usted sepa cómo responder, ¿sí? Después vamos a ir más adelante, que la página 61 cambia la temática para que usted pueda estudiar un poquito más. Pero mire qué bueno el material. Ahora usted después va a seguir y va a ver las páginas siguientes hasta que llegue a la página 24, ¿sí? Espere que yo le digo bien. De la página 13 a la página 24, usted va a encontrar, para hacérselo didáctico, unas cartulinas, ¿sí? Donde hay figuras y donde hay porciones de la Biblia. Eso usted lo va a recortar y péguelo en algún lugar, porque eso le va a servir para identificar el Pentateuco, ¿sí? Las partes que vamos a estudiar ahora las va a encontrar acá en un gráfico y les va a ser de gran ayuda, ¿sí? Para que usted pueda entender bien. Se va a dar cuenta que está desde el nacimiento de la tierra hasta la promesa, ¿sí? De Abraham. El último es la ley, ¿sí? La ley dada a Moisés. Entonces, estos gráficos los van a ayudar a ustedes. No los desperdicie, córtelo y téngalo ahí, porque a medida que los vamos dando, les va a dar un gráfico y un entendimiento de la parte justamente del Pentateuco. Antes de empezar con Génesis, mis hermanos queridos, quiero que prestemos atención a esto. La ley de Dios, usted va a encontrar en la Biblia muchas veces que habla de la ley de Dios, pero la ley de Dios no tiene nada que ver con la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Dios es la ley que justamente Dios hizo para el hombre, ¿sí? A ver, la ley de Dios es sin pecado. La ley de Dios se refiere a todo aquello que hizo Dios para que el hombre viviese sin pecado. De hecho, vamos a ver nosotros, usted se acuerda que Jesucristo dijo, voy a preparar morada.
porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? ¿Por qué se cree que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Porque la primer morada que hubo para el hombre fue el Edén. Entonces, hubo una primer casa, hubo un primer hogar para el hombre, ¿sí? Y ese primer hogar fue el Edén. El problema es que el hombre no lo supo cuidar. Entonces, la ley de Dios es la ley que le dio al hombre sin tener pecado. ¿Se acuerda usted? Ahora vamos a ver el primer pacto que hizo Dios con el hombre. ¿Qué le dijo al hombre antes que pecara? Id, subyugad la tierra y fructificarla. Entonces, había una ley de Dios que era pura para el hombre, que no tenía pecado. Entonces, la ley de Dios es esa, es la que Dios le dio para el hombre que no esté en pecado. Es la ley que le marcó justamente que tenía que vivir, que tenía que multiplicar, que tenía que ser por encima de todo. Era la ley en la cual le dijo, vos estás por encima de todo lo creado. Yo te lo regalo para que vos vivas, para que te multiplique, para que seas feliz, para que comas de la tierra, para que la tierra te dé fruto sin trabajar. Entonces, la ley de Dios es la que le dio al hombre sin tener pecado. Era una ley tan amorosa y benigna que el hombre no necesitaba trabajar para su alimento, ¿sí? De hecho, el hombre no comía carne, porque le dijo, de todos los árboles que hay ahí podés comer, no podrás comer de ese. Entonces, había una ley, hay una ley, y es la ley de Dios, la que viene del cielo, la que viene sin ningún pecado, la que le da al hombre la posibilidad de ser puro, santo y bueno. Pero después, como el hombre no entendió y él tuvo que volver a buscar la reformación de su pueblo, la reformación del corazón del hombre, no sé si ustedes se van acordando las palabras que Dios dijo a medida que iba conociendo a este hombre con pecado. Dios conocía muy bien al hombre sin pecado, pero Dios después tuvo que conocer a su criatura con pecado. ¿Se acuerda cuándo? Cuando le dije, ¿por qué te escondiste? ¿Dónde estabas? Le dice. Dios no conocía al hombre escondiéndose, ¿me entiende? Dios no sabía de su criatura escondiéndose. Dijo, no, escuchamos tu voz y tuvimos miedo porque estábamos desnudos. O sea, hubo un cambio en la medida en la cual el hombre pecó y Dios, por amor a su criatura, a nosotros, buscó de nuevo la salvación y la transformación a través de un plan. Entonces esa transformación se empieza a dar a través de que le hace recordar al hombre su pecaminosidad. Por eso viene la segunda ley. ¿Cuál era la segunda ley? Que no entendió el hombre, ojo, la ley de Moisés. Y no es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley de Dios, porque sabía Dios cómo era el hombre. Pero le tuvo que dar la ley de Moisés. ¿Se acuerda usted cuál es la ley de Moisés? Mire, hay algo para nosotros primero entender. La ley de Dios, vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y acá se va a sorprender, acá le voy a empezar a hablar cosas. Lucas capítulo 1, versículo 5 y 6. Escúcheme, esta es la ley de Dios, no la ley de Moisés. Y muchas veces ahora lo acusan a usted, y escúcheme esto, lo acusan a los pentecostales de que nosotros decimos de que nadie pudo cumplir la ley de Dios, ¿sí? Que la ley nadie la pudo cumplir y por eso tuvo que venir Cristo. Y si no conocemos estas partes, nosotros caemos en el engaño de que creemos que está diciendo la verdad. Y no es así. Lo que habla acá, que vamos a leer ahora, habla de la ley de Dios, no de la ley de Moisés. ¿Sí? Usted se va a sorprender lo que dice. Usted lo leyó muchas veces, ¿eh? Pero ¿se acuerda lo que dice ahí? Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Fíjese que dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías en la octava casa. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios acá?
que ellos andaban como irreprensibles en algunas cosas. No, vuelva a leer, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Él era un sacerdote y ella era hija de sacerdotes. Y dice Dios que ellos eran irreprensibles y que andaban bien en todas las ordenanzas del Señor. Por eso muchos ojo le hablo, entramos en lo judaizante, muchos le van a decir, ustedes dicen de que nadie pudo cumplir la ley y por eso vino Jesucristo. ¿Y por qué entonces en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nombra que hay dos que sí cumplieron toda la ley? Ahí donde usted debe salir con conocimiento y decir, ¿qué ley? La ley de Dios ellos cumplieron. ¿Cuál era la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Ellos andaban irreprensibles en todas las ordenanzas de Dios. Sí, no matarás, sí, no injuriarás, no fornicarás, no, sí, no hay ningún problema. Ellos andaban irreprensibles en todo eso. Ahora, lo que no podían es andar en la ley de Moisés. Y ahí es donde nosotros debemos encontrarlo. En la ley de Moisés, ¿se acuerda usted antes de leerla, un pedacito? Decía que existía la ley del talión, ¿se acuerda usted? Ojo por ojo, diente por diente. Se va a sorprender con lo de quemadura por quemadura, piel por piel. ¿Sí? Porque no le prestó atención. Pero si usted, vamos a suponer que venía un pariente muy apreciado por usted, y venía por el camino y sin querer le mataba un toro. Usted llegaba, le decía, che, pariente, sin querer allá, se asustó uno de tus toros, uno de tus vacas, y se cayó en el despeñadero y se murió. Ah, dejala, ahora la vamos a traer y la vamos a comer. Usted no estaba cumpliendo la ley de Moisés. Entonces ese era el problema. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía la ley del talión. Entonces, lo que no se podía cumplir era la ley que justamente señalaba lo terrenal, no lo celestial. Cuando usted buscaba lo celestial, podía cumplirlo por la misericordia que ya existía aún en la ley. Por eso es que nadie iba a matar a nadie, ¿sí? Por eso es que no iba a tener otro Dios. Ahora, Israel empezó a fallar, ¿cuándo? Cuando empezó a tener otro Dios. Pero este sacerdote no tenía memoria de lo que hicieron sus abuelos, sus padres, el coso. Él no tenía otro Dios. De hecho, podía entrar una vez al año. Le tocó a él la 8ª casa, entró y salió. Salió sin poder hablar por no creerle al ángel, pero no se murió por pecado. No, las campanitas no dejaron de sonar, siempre sonaban. No hace falta que lo saquen. Entonces, andaba bien delante de la ley de Dios, lo que no podía cumplir la ley de Moisés. Vamos a ver la ley de Moisés, Éxodo 21. Éxodo 21. Vamos a prestarle atención al versículo 24. Pero si usted ve, el 21 dice leyes sobre los esclavos, el 12 leyes sobre actos de violencia, y así empieza. Esa es la ley de Moisés. Y mire el versículo 24 que dice, Éxodo 21, 24. Está cerquita de Génesis. ¿Sí? Bien. Dice así, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¡Pah! Tenías que ser terrible, no te vayan a dar un codazo, le tenías que dar otro. Si no, no cumplía la ley. Que si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Si un buey acorneare a un hombre o mujer a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiese notificado y no le hubiese guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. ¡Pah! Dura tu ley, dijo. Y seguimos así. Hay en una parte, hermano querido, donde dice, si el buey de tu vecino, ¿sí?, se enfermase o se empacare, es tu obligación bajar y ayudar a tu vecino.
¿Qué significaba el buey en aquel entonces? El medio de transporte, el medio para llevar carga, el medio para trabajar. ¿Qué representa ahora a los hombres el medio de transporte para llevar carga y para trabajar? El auto, la camioneta, ¿no? O sea que si vamos a cumplir la ley, dice, si tu vecino se le queda la camioneta, vos no tenés que pasar de largo. Aunque vayas en bicicleta, te tenés que frenar y ayudar a tu vecino. Si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo la ley de Moisés. Nada de mirar para otro lado, no te vi, me dormí. Saludemos al otro lado y sigamos. O sea, esa ley es la que no se puede. Después usted léalo y lea lo extenso que hay, las cosas que hay ahí. Esa ley era la que no se podía cumplir porque ellos se aferraron, dice la ley de nuestro padre, ¿entendés? La ley de Moisés. Y un montón de veces nombran ellos y Dios le da justamente con esa ley. Aún a los saduceos que no creían en otra cosa que en el Pentateuco, Dios los corrige porque le hicieron una pregunta capciosa. Entonces usted debe definir cuándo Cristo responde a una pregunta capciosa y cuándo hace doctrina. ¿Sí? Porque entonces usted va a ver la diferencia que hay ahí entre uno y el otro. Por eso es que no pudieron cumplir. Pero ¿alguien cumplió la ley de Dios? Claro, sí. Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que habían ellos, los papás de Juan el Bautista, cumplieron la ley de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y toda la palabra es buena, inspirada por Dios. Pero la ley de Moisés no la pudieron cumplir, ni siquiera la que querían cumplirla. ¿Se acuerda usted que vinieron unos saduceos a Jesucristo y le dijeron, maestro, dice, había entre nosotros una mujer que se casó, pero no llegó a consumar el matrimonio y se casó con el otro hermano, y así sucesivamente con 7 hermanos. En el día de la resurrección, ¿de quién será la mujer? ¿Se acuerda usted? Eso le preguntaron los saduceos que no creían en la resurrección ni en ángeles, y solo creían en el Pentateuco. Ahora, la pregunta que le hicieron la sacaron de un libro que no era el Pentateuco, era el libro de Tobías, ¿sí? Apócrifo, 165 a.C. En ese libro, Tobí, el papá de Tobías, queda ciego porque está en el tejado y un gorrión le defeca en los ojos y queda ciego. Entonces Tobí, el padre de Tobías, lo manda a Tobías a Babilonia para que él le buscara una plata que le debían. Y cuando va allá, lo acompaña un ángel porque no quiere ir solo. Y en el medio del camino, cuando agarran un pescado para comer, le dice que le saque del hígado y lo guarde, el ángel. Cuando llegan al lugar que estaba el pariente y le da la deuda que tenía, el pariente le pregunta de dónde es Tobías. Él le dice, mi padre es Tobí. Entonces le dice, acá tengo una mujer para ti. Y dice, él sin saber, esa mujer era la que se había casado 7 veces y dice que un demonio llamado Asmodeo mataba a los maridos cuando iban a consumar el matrimonio. Entonces este le consulta al ángel, le dijo, ve y toma a la mujer antes de consumar el matrimonio, quema el hígado y eso echará fuera el demonio de Asmodeo. Se casan y de hecho vuelve con hijos. Y Tobí, el padre de Tobías, le dice al final, ven que voy a bendecir a tus hijos. O sea, encima leía y le leían mal. Y justo a Jesucristo lo querían engañar. Por eso le dice, ¿no sabéis cómo es al principio? Le dice. Y le empieza a hablar, que serán como los ángeles que no se darán casamiento. Pero también le dice más, Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que en la resurrección sí van a existir. Esas cosas son necesarias saberlas para que nosotros no hagamos doctrina de cuando Jesucristo le respondía una pregunta capciosa y mala, ¿sí? Esas cosas las que debemos aprender nosotros. Entonces, tenemos la ley de Dios, pura, santa y buena, que la cumplían. De hecho, en la Biblia hay quienes la cumplieron, ¿sí? Y dice acá un testimonio. Pero la ley de Moisés no la podían cumplir. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era que le dio Dios para los hombres acá en la tierra, ¿sí? Le dio en el Sinaí la ley esa para que ellos pudiesen transformar su corazón. Otra vez de nuevo, la ley de Moisés no era para el cumplimiento en ventaja, sino para entender al otro, ¿me entiende? Debían de aplicar la misericordia. Para eso era la ley de Moisés, para poder entender
que todos eran paisanos y debían de amarse, no de aplicar la ley. Y ahora vamos a ver lo que dijo Jesús con respecto a eso. Y después, obviamente, a ver, ¿se acuerda usted lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 18 sobre la ley de Moisés? Hebreos capítulo 7. Versículo 8. Rapidín, ya va a ver. ¿Lo encontró? Hebreos capítulo 7, versículo 18, perdón. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Eso quiere decir en castellano que la ley de Moisés no le sirvió al hombre. Por eso Dios hace saber de que esa ley no servía y nunca iba a servir. Ahora fíjese lo que yo le dije con respecto a la ley de Dios y la ley de Moisés, porque ahora vamos a la ley de Cristo, ¿sí? Que es mucho más linda. Marcos capítulo 12, versículo 28, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 28. ¿Se acuerda? Esto es lo que estábamos hablando nosotros. ¿Sí? Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Se acuerda usted? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Esa es la ley de Cristo, que es la ley de Dios, ¿sí? Otra vez vuelve Jesús a decirle cuál es la ley del Padre. ¿Y qué es lo que hace énfasis? En el amor, ¿sí? La ley de Cristo vuelve a traer el amor, por eso es incumplible la ley de Moisés, pero no la ley de Dios, porque así la cumplió el Señor. Y ahí donde vamos a ver nosotros qué es lo que pasa. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Hoy los voy a hacer leer. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice. Siempre extendiendo el amor. Jesús no hizo otra cosa que la voluntad del Padre, entiéndase bien. Nunca habló otra cosa, dice que el Padre no le mandó a hablar. Entonces lo que dice Jesús, lo dice Dios. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué significa? El amor. Otra vez de nuevo, vos no podés llevarle las cargas a otro si no lo amás. Le vas a llevar a un familiar, pero no a un desconocido. Por eso vuelve Cristo a traer la ley de Dios, a traer el amor, ¿sí? Pero ahora el amor hecho carne, el verbo hecho carne, ¿sí? Dios mandó una ley que demostraba su amor. Dios ahora mandó el amor porque mandó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, Dios, que es amor, mandó al amor. ¿A dónde? En su Hijo. Por eso Él es el cumplimiento de la ley de Dios, no de la ley de Moisés. No, yo no cumplo ley terrenal, yo cumplo ley celestial, le dice Jesús. Y ahora se va a dar cuenta, acá vamos, Romanos, y acá viene lo más rico, Romanos capítulo 10, versículo 4, por favor. Mire usted cómo muchas veces nos pueden engañar. Romanos capítulo 10, versículo 4. Pero sé que el Espíritu Santo en usted le va a decir todas las cosas cuando sea el momento. Y entiéndase bien esto, ¿eh? Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Sí? Romanos capítulo 10, versículo 4. Y acá los caché, ahí los agarré. Miren lo que dice. Porque el fin de la ley es Cristo
para justicia a todo aquel que cree. No se me apresure, le voy a leer, yo me lo anoté acá. La Biblia textual, ¿sí? O sea, la Biblia de Jerusalén, para que entienda más. Porque el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Juan ya lo cachó, escúcheme. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Óigame, el secreto está en que dice, porque el fin de la ley es Cristo, no Jesús. ¿Sí? Si hubiese dicho el fin de la ley es Jesús, entonces sí estaríamos en la ley de Moisés, porque la parte de Jesús es la terrenal, pero la parte de Cristo, el Salvador, es celestial. Por eso es que dice, el fin de la ley es lo celestial. La ley te acercó, la palabra de Dios dice que la ley era un ayo que nos acercaba a Cristo. Era un maestro que nos traía a Cristo. Por eso está hablando no de Jesús, sino del Cristo. No está hablando de su muerte, sino de su resurrección. Por eso dice, el fin de la ley es la resurrección. El fin de la ley es la gloria venidera. Ahora, ¿qué significa la palabra fin? No significa término acá, sino preparación. Es como cuando usted viene a ver, cuando usted le nace el primer hijo y le prepara una habitación. Cuando la habitación está preparada, su hijo va a entrar ahí en la cuna, ¿sí? Pero no cuando la está pintando, ¿me entiende? Cuando la está pintando, la está rasqueteando, usted está haciendo cuenta sobre la panza, cuánto falta cuando venga. Cuando falta muy poquito ya empieza a pintar como viene, pero usted va a recibir a su hijo, a su hija con la habitación pintada, con la silla, no de la nona, como la propaganda, y con una cuna linda, con unos adornos, ¿entiende? Eso significaba el término de la ley. Está todo preparado para que pueda venir. Por eso es que Gálatas dice, y llegado el tiempo, le nació Cristo de una virgen. O sea, todo se preparó, significa. El fin de la ley, el fin del propósito es para que viniese el Cristo Salvador. ¿Cómo? Como Jesucristo, la parte humana y la parte celestial. En él habitaba toda deidad y él crecía en conocimiento y en gracia para con los hombres y para con Dios. ¿Se va dando cuenta cómo puede uno ir ajustando el conocimiento? Por eso no lo pueden engañar a usted. Porque si empiezan a decirle, no, pero acá Romanos dice que el final de la ley es Jesús. No. Jesús vino a cumplir lo que el Padre le dijo. El Cristo de la gloria es cuando dijo, consumado es. Ahí es. El final de la ley es cuando Él dice, consumado es. Jesús cumplió la ley. Amén que cumplió la ley. Mejor que nadie. Pero la ley celestial del Padre, no la terrenal, la de Moisés. Jamás se vengaría el Señor Jesucristo. De hecho, no abrió la boca. Isaías 52:13 al 53:12 dice el siervo sufriente. No abrió su boca. Fue llevado como al matadero delante de sus trasquiladores. ¿Sí? Él no abrió, jamás se vengaría. Jamás le podrían decir, ¿por qué no dijeron, vos Jesús, vení para acá? Si te estaban apedreando, ¿por qué vos no hacés la ley del talión? ¿Por qué vos desobedés la ley de mi padre Moisés? Porque yo desobedezco a tu padre, pero no a mi padre. Mi padre es el que está en los cielos. Uno soy con él. No habla de posición, sino de unidad. Él trabaja y yo trabajo. Estamos en un mismo sentir, le decía, porque yo soy Dios. Entonces, no voy a cumplir lo terrenal, lo que a ustedes le dio mi padre para una transformación a causa de que su corazón ya había pecado. Por causa de uno entró la muerte, dice. Va dando cuenta cómo puede hilvanar el conocimiento para que no sea destruido por el Espíritu Santo, lo va a hacer. Usted se va llenando su odre para que el Espíritu Santo vaya hilvanando la palabra de Dios cada vez que usted tenga que presentar defensa. Seguimos un poquito. Dice, preparación. Hay un consejo y en lo cual estas personas son las que hacen esto. No te apoderes del cadáver de carta. No te apoderes justamente de lo que ya murió.
no te apoderes de lo que Dios dijo que lo venció. Fíjese que Dios dijo que a la ley terrenal la venció. Él nunca dijo que a la ley de su padre la venció. Si no iba en contra de la ley terrenal, ¿cómo nos podemos dar cuenta que él venció la ley terrenal? Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 14, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice ricamente. Por eso usted tiene que conocer de qué está hablando la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. La ley terrenal, él la venció. Él venció esa ley de Moisés, no la ley de su padre. Él quiere más, un poquito más. Vamos un poquito más. Efesios capítulo 2, versículo 5, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 15, perdón. Mire lo que dice, porque habla de la ley de Moisés ahí. Efesios capítulo 2, versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y qué dice? La ley de los mandamientos, la ley de Moisés. No la de su padre, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, 613 ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se da cuenta lo que hizo Jesús entonces? Abolió en su carne toda la ley que venían preceptos y mandamientos. Y eso era la ley de Moisés, la que yo le estaba leyendo hace un ratito que habíamos leído, ¿sí? En Éxodo 21. Esa era la ley que nos era contraria, porque nos hacía a nosotros la obligación de vengarse cuando Dios no quería la venganza, sino el amor que Dios había puesto en su primera ley cuando el hombre no tenía pecado. La ley vino llena de amor, la que venía del cielo, la que dio a los hombres para transformar su corazón y prepararlo para la venida de Cristo, era terrenal. Dios se la dio a través de un ángel, dice. Porque necesitaba el hombre transformarse, pero no entendió y se volvió vengativo, malo. Se volvió áspero en contra de las demás personas. Por eso no pudo. Dice, el resultado consecuencia, una preparación. A ver, yo quiero que entienda esto, porque si no, no había manera de entender esto. A ver, Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37, por favor. Ahora me va a entender usted. Mateo capítulo 12, 36 y 37. Porque si no parecería algo. Ahora cuando le leemos vamos a ver. Mateo capítulo 12, vamos a leer 3 versículos, 4. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado y por tu palabra será condenado. Pero no voy a esto, sino lo primero. ¿Qué dice? Mas yo digo. ¿De qué estaba hablando? Mas yo digo. Y fíjese, vamos a leer otro y me va a entender. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. ¿Se acuerda? Estas sí se van a acordar. Pero paciencia.
Mateo 5:44 dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen. ¿De qué estaba hablando acá el Señor Jesús? ¿De qué estaba hablando? De lo que estábamos hablando nosotros. Mira el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está en la ley de Moisés. Por eso le dice más, o yo digo, Dios dice que eso no servía. Amarás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque aún esa ley terrenal que fue dada por un ángel a los hombres para transformación tendría que ser llena de amor. Ellos no entendieron. Por eso él puede decir más, yo digo. Jesús no vino a la tierra a arreglar algún desperfecto que había dicho el Padre. No. El Padre y el Hijo estaban juntos cuando le dieron esa ley. Él vino a hacer extensa la gracia y la misericordia que Dios ya había puesto en su ley perfecta cuando el hombre no tenía pecado. Por eso le dice más, yo digo. Mire, vamos a ver Lucas 13:3. Os digo, no antes si no arrepentís, todo pereceréis igualmente. Otra vez, hablándole a las personas que creían que ellos eran mejor de los que se habían muerto en el templo. Y le dice, no, ustedes creen, dice, os digo, no antes si no arrepentís. Respondió Jesús y le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y abajo le dice el 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo otra vez, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es que estaba aboliendo la ley de su padre, no, él era parte de su padre porque Dios uno es. Diciéndole, yo ahora les estoy diciendo acá a ustedes de frente lo que ustedes escucharon desde el cielo, se lo estoy diciendo yo. Por eso es que lo odiaban tanto. Y ¿cómo este se cree el Hijo de Dios? Claro que es el Hijo de Dios. Por eso perdonaba pecado, por eso echaba fuera demonios. Porque él fue el que dio la ley del amor. Si ellos hubiesen entendido la ley del amor, hubiesen echado demonio y perdonado pecado mucho antes que viniese Jesucristo, pero no lo entendieron. Porque el amor echa fuera todo temor, porque el perfecto amor de Dios está dado en su ley fuera de pecado. Por eso no hay manera en que el cual le pueden decir a usted si tenemos que cumplir Torá o no tenemos que cumplir Torá. Esa es la nueva judaización que puede haber, los nuevos que buscan judío. Y esto es lo que yo le contaba antes. ¿Saben lo que dicen? Era lo que decían. ¿Por qué Pablo, se acuerda que le dije, 22 años después que murió Cristo, dice que esperaba el día para ir a festejar Pentecostés a Jerusalén? ¿Por qué lo hacía, dicen? Si ya habían pasado 22 años de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué entonces Pablo, uno que era judío y se volvió cristiano, puede ir y festejar una fiesta y está escrito en la Biblia? Lo que usted tiene que saber es que las profecías, justamente para dejar de adorar en ese lugar, terminaban en el año 70 después de Cristo. Todavía estaba el templo. Y si estaba el templo, todavía Dios no podía enseñarles que ahora iban a adorar en el corazón. En el 70 después de Cristo, cuando le terminaron de romper el templo, entonces ahí entendieron algunos que se podía adorar a Dios en cualquier lado. Otra vez, tenía que entender esta nueva iglesia la transformación de las profecías que estaban dichas sobre Jesús y sobre la iglesia. Por eso Pablo todavía no podía entender. Estaba dentro de esa transformación. Acuérdese esto, el pueblo de Dios tuvo que ser oprimido, tuvo que ser llevado cautivo, tuvo que ser despertado a la matanza, tuvo que ser sacado con hambre, con espada, con pestilencia, para que entendiese que había un solo Dios. ¿Cuándo lo entendió el pueblo de Israel? Cuando Nabucodonosor lo llevó cautivo a Babilonia. Cuando Ciro le dio el permiso, ¿sí?, para poder volver de nuevo bajo los hombres que trajeron ahí, pudieron entender que había un solo Dios. Hubo esa transformación entonces.
pero se olvidaron en los 400 años de silencio que ese único Dios debía ser compartido. Entonces le faltaba la segunda transformación. Y la segunda transformación vino cuando Cristo fundó su iglesia. Porque le dijo, me seréis testigos, diciéndole ustedes, Galileos, ustedes que saben bien de la ley y que comprenden que hay un solo Dios y que la misericordia vino por ese Dios, ustedes deben saber que ahora deben compartir ese Dios. Por eso es que el primero que aprende es Pedro cuando va a la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo lo toma a Cornelio y a todos los que había invitado. Él mismo le dice, ¿saben cuán cosa mala es que un judío entre en la casa de un gentil? Pero Dios me mostró un lienzo y me dijo, mata y come, ¿se acuerda? Y yo le dije, nada malo entró en mi boca, no llame inmundo lo que yo he santificado. Le estaba haciendo comprender la segunda transformación, que ese Dios único y verdadero que aprendieron por el castigo y que se olvidaron de compartir en los 400 años de silencio, ahora la iglesia de Jesucristo debía dar testimonio al mundo. Y Pablo, 22 años después, aún estaba en esa transformación. Cuando se rompió el templo, se dieron cuenta de que no era lugar de adorar y que la presencia de Dios no estaba ahí. Y ahí es cuando vino esa transformación en la cual vinieron los primeros padres de la iglesia. Pero no cuando estaba el templo. Todavía sus ojos podían ver el centro de adoración. Cuando Dios le sacó de sus ojos el centro de adoración, entonces empezaron a adorar en espíritu y en verdad. Mis hermanos queridos, que no los confundan, por favor. ¿Sí? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y buena para enseñar, redarguir, toda la palabra de Dios. Ahí vamos a quedar, al final quedamos todavía en la primera unidad, Génesis, y vamos a aprender un montón de cosas simplemente con Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero quiero que podamos digerir esto, para cuando ustedes le pregunten, ¿es bueno el Pentateuco? Perfecto, hermoso. Y entonces, ¿qué cumplís vos? La Torá, yo cumplo la ley de Dios. Porque los mandamientos de Moisés fueron terrenales, pero los mandamientos de Dios fueron celestiales. Y Cristo los llenó de amor. ¿Cómo lo hizo? Dándole esa cuota de gracia a la ley de Dios, demostrando el amor cuando Él vino a la tierra y dándose por nosotros en amor. Sin eso no podía ser ese regalo, ese favor inmerecido de Dios hacia los hombres en Cristo Jesús nuestro Señor. Que nadie nos engañe, dice la palabra de Dios, ¿sí? Que nadie lo fascine, porque es muy clara la palabra del Señor para seguir en el camino recto. ¿Tenemos que amar el Pentateuco? Amamos el Pentateuco, no importa cómo lo llames, ¿sí? Pero amamos el Pentateuco. ¿Por qué? Porque dentro de eso viene envasado el amor de Dios que desde el principio se dio a conocer. Vamos a ver los primeros pactos, los primeros 4 pactos que están en Génesis. Vamos a ver cómo Él se dio. Los primeros 5 partes del nombre de Dios están en Génesis. Entonces, esas cosas son buenas conocerlas para saber cómo hizo Dios para dar a conocer su nombre, su amor, su testimonio y su presencia. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu misericordia cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas vacíos, Señor. Tú nos dejas presentar defensa ante aquellos que nos acusan como malhechores con tu palabra, con tu Espíritu Santo y tu verdad. Gracias, Señor, porque amamos toda tu palabra, porque somos alimentados de cada palabra que sale de tu boca, Señor. La que ha salido desde el principio a la que seguirá saliendo, Señor, hasta que sea consumado los siglos de los siglos y estemos delante de ti. Gracias, Señor, porque nuestras palabras, Señor Padre de la gloria, serán las que tú pongas en nuestras bocas. Gracias, Padre amado, porque nos advierte que aún seremos juzgados, Señor, por cada palabra que digamos. Dios, te damos gracias. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo sus hogares, su entrar, su salir, su canasta. Has vallado fuego alrededor de cada uno de ellos, Señor, y pon fortaleza en sus rodillas, Señor. Levanta las manos endebles, Señor, y levanta la oración de los justos. Dios,
Dios, en el nombre de Jesucristo, tu copa debe estar rebosando de la oración de los santos. Debemos clamar día y noche, Señor Padre de la gloria, para que tu misericordia dé una gran cosecha antes de tu venida. Te bendecimos, Padre amado, Dios, y bendecimos tu palabra, dándote gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, si alguno tiene una pregunta, puede hacerla. Si no tiene pregunta, no la hagan. ¿Dónde está? Se me perdió un hermano. ¿Dónde está el otro hermano, Leandro? ¿Lo tenés por ahí atrás? Allá está, Fabián. Bendiciones, Fabián. Bendiciones, pastor. Gracias por recibirnos. Un grato, lleno de gozo. La verdad, una enseñanza hermosa. Bueno, se atesora en el corazón y se pone por obra la palabra, porque para eso Amén. está. Así Amén, que bueno, bendecido con cada uno de ustedes. Y bueno, que Dios los siga bendiciendo, fortalezca para seguir firme y haciendo la obra del Señor. Amén, Señor. Te bendecimos. Bendigo a todos mis hermanos. Si alguno tiene una pregunta, vuelvo a decirlo, puede hacerla. Y si no, acuérdense que mañana, si no se enganchó hoy, seguramente esta clase la vamos a pasar mañana. El jueves están los de primer año, ¿sí? Y cualquier pregunta pueden hacerlo. El viernes, Adiced intercede. Lo dejamos solo, pobrecito, a Juan y a Clara este viernes. Pero no nos dejen solos. Los viernes nos juntamos a orar. No se asusten porque dice Adiced intercede. Simplemente oramos un devocional para poder orar uno por los otros, ¿sí? Bueno, bendición, entonces los dejo y que Dios bendiga sus vidas. Amén. Bendiciones. Dios te guarde. Chao.